Hola, queridos amigos y hermanos de los del camino, ¿cómo están? Estoy aquí caminando por el parque, día sábado, la 1:15 de la tarde, en un día espectacular, amados, espectacular, que usted sabe que aquí en Noruega nosotros no tenemos todo el tiempo el privilegio de tener un clima así, 25 grados de calor, un sol espectacular en el cielo. Y quiero caminar un poquito por este parque porque voy a atravesarlo, porque voy a ir a comprar a un mall grande que hay al otro lado y poder así mostrarle un poquito cómo está el parque y compartir, obviamente, ¿cierto?, una porción de lo más grande, de lo que prevalece, ¿cierto? Las modas y la ciencia y todas las cosas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces compartir una porción de ella hará siempre bien a nuestra alma, será el consejo oportuno. Mire que está lindo acá, que verde y que maravilloso está el parque, porque ahora sí que estamos en pleno verano, pleno verano. Como les digo, hoy día es una calor tremenda, espectacular, y estoy tan feliz de eso. Bueno, a medida que yo voy conversando con ustedes acerca de la palabra, porque no puedo hacer los videos muy largos por el hecho de que los pongo en Facebook, ¿cierto? Entonces no pueden ser muy largos. A medida que yo les muestro el parque, ustedes disfrutan de él, les voy a hacer entonces un comentario, ¿cierto? Una exhortación pequeñita de algo que es sumamente importante, queridos míos. Y se trata de la paciencia. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿cierto? La paciencia. Oye, ten paciencia, dice, sé paciente. Pero vamos a ver realmente qué es. Mire, en la Real Lengua Española del diccionario, ¿cierto?, de la Real Lengua Hispánica, dice que la paciencia es una virtud, una condición que posee el ser humano, ¿no es cierto?, en diferentes medidas, obviamente, para poder soportar, para poder aguantar, ¿cierto?, situaciones difíciles de la vida, circunstancias, cosas que nos rodean a nosotros, sin perder la calma, sin desmoronarse. Eso es tener paciencia. Hubo una hermana que una vez me dijo, ¿se ha fijado, hermana, que la palabra paciencia suena, no es que signifique, no, suena como paz y ciencia juntas? Hay que tener paz y ciencia para tener paciencia. Y suena bastante bien porque es una realidad. Bueno, entonces es tan importante la paciencia, sobre todo hoy en día, ¿no es cierto?, donde esta sociedad actual que nosotros vivimos se ha desmoronado de la forma que nosotros vemos todo, gobierno, familia, personas, matrimonios, relaciones, trabajo y todo, por la falta de esta virtud, de esta condición que es la paciencia. Porque vivimos en una sociedad y en un tiempo donde todo es rápido, hermanos queridos y amigos. Todo tiene que ser rápido porque todo es light, ¿cierto? La gente trabaja mucho, llega cansada a su casa y no todos tienen la paciencia, ¿cierto?, de hacerse la comida como antiguamente se hacía. Ya no está a lo mejor la mamá que tenía todo el día para hacerlo. Entonces es fácil comprar un producto y ponerlo en el microondas y ¡pam!, rápido. No hay paciencia para esperar, no hay tiempo. Entonces todas las cosas son así. Pero el concepto que tiene el ser humano de la paciencia dice, ay, tengo que armarme de paciencia. A veces cuando están los conflictos con los hijos, en los trabajos, ¿cierto?, y que hay que tener paciencia para aguantar, hermano y querido amigo, cosas difíciles. Uno dice, uy, tengo que armarme de paciencia. Pero ¿es realmente la paciencia algo que uno se arma de? ¿O qué es lo que es? Mire, según Dios, que es el sabio más sabio de todos los sabios juntos, según su palabra, dice que la paciencia la produce la tribulación. Eso produce paciencia. Y la tribulación esperanza y la esperanza no avergüenza. Pero como estamos hablando de la paciencia, la produce la tribulación, la producen a veces los momentos difíciles en nuestra vida, nos hacen aprender a ser paciente. Paciente, increíble, pero en el sufrimiento se alcanza la paciencia. Entonces la gente no quiere eso, la gente no quiere sufrir, nadie quiere pasar tribulaciones. Por lo tanto, hay pocas virtudes en nuestras vidas, porque no somos capaces de sufrir las cosas. Pero Dios en su palabra dice que el soldado de Jesucristo, por ejemplo, sufre penalidades como soldado. Pero ¿sabe qué?
hay una palabra en el libro de Santiago, y que en Santiago capítulo 5, donde habla del labrador. A lo mejor mis hermanos y mis amigos que viven en el sur de cualquiera de los países donde nos encontremos, donde se siembra, donde la gente vive mucho del campo, a lo mejor sabe más de esto, pero la Biblia dice en ese libro de Santiago de que el labrador espera con paciencia, dice, el precioso fruto de la tierra. Espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué le parece? Porque hay cosas que son pronto, que llegan pronto a nuestra vida, que es la lluvia temprana, pero hay cosas que toman tiempo, que toman largo tiempo y que podríamos decir que es la lluvia tardía, pero las dos llegan, pero hay que esperarla. Y para esperar y no desmoronarse en la espera y no desintegrarse en la espera, hay que tener paciencia. Esa es la virtud que une esas dos cosas. La espera, ¿cierto? Sin perder la calma. En el caso del cristiano, sin perder su norte, sin perder su fe. Porque dice el Señor que con fe y paciencia se alcanzarán las promesas. ¿Qué le parece? Entonces, la paciencia es sumamente importante en la vida de cualquier persona, y cuanto más en el cristiano que tiene tanto que ganar, que tiene una esperanza gloriosa que alcanzar la vida eterna. El Señor dice que con paciencia también salvaremos nuestras almas. O sea, la paciencia es sumamente importante, es elemental. Y la gente paciente tiene mejor salud, es gente que sonríe más, es gente que puede ante la adversidad mantenerse en calma ante una actitud, ¿cierto?, difícil de otras personas. La persona que es paciente, que tiene paciencia, es templada, es una persona que no se desmorona fácilmente, que no se sale de sus casillas. Entonces es una hermosa y maravillosa virtud. Y en esa misma carta a Santiago, abajo de donde dice del labrador, dice, no habéis visto, dice, la paciencia de los profetas. Imagínense los profetas que Dios envió en el Antiguo Testamento, que tenían que ir a llevar la palabra del Señor a gente dura de cerviz. ¡Wow! Que jamás entendieron, que jamás recibieron, y ellos tenían que ser pacientes para poder aceptar toda esa situación, aguantar los designios de Dios en la vida de ellos. Y luego da como ejemplo a Job, que para mí es el máster de la paciencia en la Biblia. El que ha leído el libro de Job sabe cuánto él tuvo que sufrir, cuánto él tuvo que esperar. Pero lo interesante de esto, amados, como dice ahí mismo, dice que habéis visto, dice, la paciencia de Job y el fin del Señor, que es misericordioso. Entonces, eso es lo más maravilloso de todo. Que con paciencia entonces se alcanzan todas las cosas. Job alcanzó con paciencia, no se desmoronó. Claro que él habló cosas bien terribles, él deseó morir, él deseó no haber nacido. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pensado lo mismo por las circunstancias duras de la vida? Pero ¿sabe qué? Él fue paciente, él esperó. Y aunque toda la adversidad del mundo estuvo en contra de él, él sabía que había un Dios, ¿cierto?, de esperanza. Y luego él tuvo una conversación con el Señor, un encuentro personal con el Señor. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a ese encuentro? ¿Qué fue lo que lo llevó a llegar a ese punto de que el Señor descendiera y hiciera una cita con él y le explicara las cosas que él no entendía, hermano? La paciencia de él, pues, él espera. Porque nosotros, cuando no tenemos paciencia, tiramos la toalla. Nosotros, cuando no tenemos paciencia, dejamos las cosas a la mitad. Mucha gente ha empezado a seguir estos caminos santos del Señor y han claudicado en la mitad del camino por falta de paciencia, porque no han tenido esa virtud, esa condición, ¿cierto?, de poder esperar sin desmoronarse, sin perder la fe, a pesar que se ve todo negro, a pesar que anda en el valle de sombra. Pero Dios dice en su palabra que con paciencia y fe nosotros alcanzaremos las promesas del Señor. Y el labrador dice, miradme a mí, yo siembro la semilla, pero tengo que esperar la lluvia. A veces a nosotros nos cuesta. Todo lo que hemos sembrado, hermanos, lo vamos a cosechar un día, si no desmayamos, dice la palabra. Si no desmayamos. Y que haciendo el bien
Y sin desmayar veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, porque Dios no es hombre para mentir. Pero Dios nos pide a nosotros paciencia y fe, porque sin esas dos cosas es imposible alcanzar nada. Y estas dos cosas van de la mano también con la misericordia y la obediencia, que Dios le agrada más que los holocaustos y los sacrificios. Que Dios los bendiga mucho, mucho en esta mañana. Voy a seguir mostrando el parque y quiero mostrarle algo que aparte del mensaje, hasta aquí llega el pequeño devocional acerca de la paciencia. Si le ha servido a alguien, a mí me sirvió mucho la palabra del Señor en los tiempos difíciles que he pasado y todo lo que he tenido que esperar. Pero el Señor ha culminado varias cosas y culminará todas. Que Dios les bendiga. Mire, ahora le voy a mostrar aquí en el parque una banderita que hay arriba. ¿La ve? Esa es la bandera del orgullo gay. Hoy en día acá, hoy día en Noruega me parece que hay una manifestación del orgullo gay en la ciudad, en el centro. Miles de personas, jóvenes, niños, señoras, caballeros, van a esa manifestación con esas banderas que tienen los colores del arco iris. Yo no sé qué relación tiene eso con lo que ellos declaran, pero bueno, a manifestar públicamente los derechos que ellos quieren tener, ¿cierto? Como una minoría sexual, como ellos se suelen llamar. Bueno, a nosotros los cristianos nos han categorizado muchas veces la gente que no conoce la Escritura de que somos homofóbicos, que odiamos a los homosexuales. Y han habido, sí es verdad, pastores y gente ignorante que no tiene la unción del Espíritu y han hecho cosas que no son correctas. Como hay un pastor por ahí que anda en Chile pisando cosas y hablando estupideces. No, Dios en su palabra dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo porque Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y la sodomía y la homosexualidad es un pecado grande. Y yo digo, si fuera natural, ¿cierto? ¿Por qué entonces hay que luchar por los derechos? Pues yo jamás he visto una manifestación en alguna ciudad, en alguna parte, de matrimonios constituido por un hombre y una mujer como Dios lo constituyó, con un cochecito con sus hijos en la calle manifestando los derechos del matrimonio. No tiene necesidad porque el matrimonio está constituido en la sociedad de que existe la tierra como el vínculo perfecto, no tiene necesidad de defenderse, todo lo contrario. Las leyes y todo está dispuesto y establecido para defender la familia. Pero quiero decirle, amado, y termino con esto, que nosotros estamos viviendo el tiempo que el apóstol Pablo dice, los tiempos peligrosos, los tiempos finales, donde habrá apostasía, donde la gente va a apostatar, va a negar la fe, donde se van a ir a escuchar doctrinas de demonios y donde el hombre se va a desenfrenar cada vez más, porque el amor de muchos se ha enfriado y la maldad se ha acrecentado. Y Jesús dijo, como en los días de Sodoma y Gomorra y como en los días de Lot y los días de Noé, será mi venida. Y yo miro todo a mi alrededor y digo, wow, Señor, tu venida está pero a las puertas. Y aunque muchos se rían y digan lo que quieran, pero así va a ser. El día del Señor va a venir y el Señor va a llevarse a su iglesia y va a comenzar, como dice la palabra, el día del Señor. Y va a ser cosa tremenda lo que va a ocurrir en esta tierra. La gran tribulación, como Jesús la anuncia, como nunca antes ha habido ni habrá, ¿cierto? Vendrá la angustia de Jacob para Israel, pero los que han creído en el Señor, escúcheme bien, y los que con paciencia han esperado sus promesas, tienen una esperanza de gloria, porque seremos arrebatados de esta tierra antes que vengan los juicios. Y nos iremos de vacaciones con el Señor 7 años al cielo, a las mansiones que Jesús fue a preparar, porque Él lo dijo antes de partir. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, creed en Dios, creed en mí también, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo aquí voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo vendré y os tomaré a mí mismo, su iglesia, su pueblo. Así que todavía hay tiempo, todavía el Señor no ha venido, todavía no suena la trompeta, pero la cosa se está poniendo cada vez más terrible, más espeluznante. Por lo tanto, los que tienen la fe, guárdenla como el más grande tesoro, porque no existe nada más grande en la faz de esta tierra, ni los millones que puedan tener los millonarios, ni las mansiones que puedan tener, ni una cosa que se compare a un hombre o una mujer de fe. Que el Señor les bendiga. Aleluya.